Palabra el diputado señor Erkoreka, del Grupo Parlamentario Vasco, PNV. Gracias, señor presidente. Señor presidente del Gobierno, el Gobierno que usted preside ha aprobado un anteproyecto de ley que revoluciona la regulación y la supervisión de los mercados y de la competencia. Contempla, entre otras cosas, la creación de un organismo único y multisectorial que integrará, se dice, todas las facultades relativas a la regulación de los mercados y la defensa de la competencia que en este momento se encuentran en manos de diferentes organismos. Es decir, incorpora al mismo recipiente el agua y el aceite que, como todo el mundo sabe, se repelen, ¿no? La propuesta ha suscitado sorpresa en propios y extraños porque, bajo la apariencia, bajo el pretexto de la austeridad, puede crear un organismo aparentemente hipersimplificado, pero que finalmente produce efectos negativos por su ineficacia, por ser disfuncional y porque puede resultar contrario a las directivas del derecho comunitario. Por eso le formulo la pregunta que figura en el orden del día. Muchas gracias, señor diputado. Señor presidente del Gobierno. Buenos días. Muchas gracias, señor Erkoreka. Efectivamente, el 24 de febrero el Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto de ley que crea la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia y que integra 8 organismos supervisores en uno solo. Lo que pretendemos con esto es, en primer lugar, aumentar la eficiencia del sector público, es decir, los puntos de conexión entre los supervisores han conducido a numerosas estructuras duplicadas, cuyo coste es soportado por los operadores económicos en forma de tasas. Creo que, además, con esta integración se ahorrarán muchos gastos comunes y esto es siempre importante, pero además se pretende aumentar la eficacia de la supervisión, proporcionando las bases institucionales para una política de supervisión integral de la competencia. En estos momentos, la existencia de tantos organismos da lugar a que haya muchos fallos de coordinación y de dilaciones que suponen costes para el ciudadano y, además, los fallos de coordinación consistentes en la adopción de criterios divergentes inciden en la seguridad jurídica de empresas y consumidores. En tercer lugar, incorpora una reestructuración y clarificación de competencias entre la Comisión y los departamentos ministeriales que permite que la Comisión de los Mercados y de la Competencia se centre verdaderamente en supervisar y promover la competencia. Y, por último, el sistema de nombramientos supone la profesionalización de la supervisión y de la aplicación de la normativa de defensa de la competencia. En Europa hay modelos distintos, hay algunos similares a este que estamos planteando, como es el caso de Alemania o del Reino Unido. En cualquier caso, nosotros este proyecto de ley lo hemos remitido a todos los órganos consultivos, a todos los organismos. También se ha abierto al público, hay mucha gente que está planteando sus ideas sobre este tema y estamos dispuestos a considerarlas, igual que cualquiera que pueda aportar su grupo parlamentario. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Señor diputado. Gracias, señor presidente. Señor presidente del Gobierno, no voy a negar que el modelo actual no sea mejorable y que la reducción de algunos organismos no sea incluso aconsejable desde el punto de vista de la eficiencia, pero la opción de integrar en un solo organismo todas las funciones de regulación de todos los mercados y la defensa de la competencia, todo en un solo organismo, es tan objetable como objetables son también las razones que se aducen en el anteproyecto de ley para justificar esta opción. Permítame que le diga algunas razones. Fíjese, en primer lugar, usted me ha hablado de 2 modelos comparados, pero en Europa solamente existe un modelo que responde a estas características, que es el de Estonia. Y creo yo que Estonia poco tiene que ver con España en todos estos aspectos. Tampoco es cierto que esta fórmula sea una vía segura para ganar en eficacia, porque fíjese, dada la multitud, la complejidad, la heterogeneidad e incluso la especificidad de las competencias que tienen atribuidas las autoridades regulatorias nacionales por las directivas comunitarias, agruparlas todas ellas en un solo organismo puede hacer a este organismo literalmente ingobernable, lo que redundaría efectivamente en perjuicio de su eficacia. En tercer lugar, es más que dudoso que con esto se cumplan los requisitos del derecho europeo. Se incumple la especificidad, se incumple la independencia y la imparcialidad y tampoco se garantiza la financiación separada e insuficiente. Señor presidente, en Hungría hay un caso similar para el que se acaba de abrir un procedimiento de infracción por la Comisión Europea. Que no nos ocurra lo mismo. Gracias. Gracias, señor diputado. Señor presidente.
Y ya le he dicho que nosotros estamos dispuestos a escuchar atentamente a todo quien tenga que hacer alguna observación sobre este asunto, pero tengo que decir que no comparto con usted que este modelo sea el de Estonia. En el Reino Unido, todos los reguladores sectoriales aplican la competencia en sus respectivos sectores, aplica la Ley de Defensa de la Competencia. Sin embargo, en Alemania existe un único regulador multisectorial que agrupa la supervisión de los distintos sectores regulados. Por tanto, no se trata de porque un sistema sea nuevo o diferente, sea mejor o peor. Lo que importa es estudiar bien las alternativas y que la integración se lleve a cabo cuidadosamente con un diseño adecuado de la nueva institución y de la valía y de la profesionalidad del personal que la integra. Yo no tengo tantas dudas como tiene usted en relación con este asunto, pero en cualquier caso, como le he dicho, estoy dispuesto a considerarla, pero creo que es bueno que haya un solo organismo supervisor, porque no tiene ningún sentido que haya 8 organismos Gracias, señor presidente. Pregunta que formula la diputada doña Rosa Díez González, del Grupo Parlamentario de Unión, Progreso y Democracia. Sí, gracias, presidente. Cada vez que incumplen ustedes una promesa electoral, anuncian un nuevo recorte o una amnistía fiscal para defraudadores, nos dicen que es consecuencia de la herencia recibida. Esta mañana me ha entrado una persona en mi cuenta de Facebook, sabiendo que le iba a hacer esta pregunta, me ha dicho: señora Díez, pregúntele al presidente si no sienten ustedes nuestra desesperación y nuestro miedo, si todos ustedes se han quedado sordos. Por eso le digo, presidente, ¿cree usted que la herencia recibida justifica todas las medidas que su Gobierno está tomando? Gracias, señora diputada. Señor presidente. En relación a la persona que habla con usted en el Facebook, quiero decir que yo soy muy consciente y perfectamente conocedor de lo que está pasando. Sé que hay muchas dificultades, muchos españoles lo están pasando mal, pero tengo que decir que precisamente por eso estoy haciendo la que, en mi opinión, es la política que creo que necesita España en una situación tan grave como la que estamos viviendo. Y lo hago con un doble objetivo. En primer lugar, detener la caída y, en segundo lugar, crecer y crear empleo. Muchas gracias, señor presidente. Señora diputada. Sí, mire, presidente, usted gestiona una herencia que se ha acumulado en los últimos años, si me permite la expresión, en un régimen de gananciales. Es verdad que el último Gobierno dejó al país hecho unos zorros, pero es igualmente cierto que ustedes gobernaban en la mitad de las instituciones mientras la triple crisis, la política, la económica y social, se iba gestando en España. Además, ustedes son corresponsables de una buena parte de las medidas equivocadas que impulsó el Gobierno anterior. Ustedes no se opusieron al nuevo sistema de financiación autonómica. Ustedes no se opusieron a los despilfarradores y fracasados planes E. Ustedes apoyaron los cheques bebé. Ustedes, juntos ustedes, en la oposición, ellos en el Gobierno, rechazaron nuestra propuesta de despolitizar las cajas de ahorros. Juntos rechazaron la limitación de duplicidades. Juntos rechazaron la supresión de entes superfluos. Juntos han rechazado la desaparición de las diputaciones. Juntos rechazaron la fusión de municipios. Juntos hasta han rechazado la ilegalización de Amaiur. O sea, que, señor presidente, con todo respeto, dejen ya de quejarse de la herencia recibida, porque el estado en el que está el país es patrimonio de los dos partidos que han gobernado España hasta ahora. Los únicos que se pueden quejar de la herencia recibida son los ciudadanos, porque ni son responsables de este desbarajuste, más allá de que les hayan votado alternativamente a los unos a los otros, ni pueden renunciar a esta herencia, porque ya se sabe que a las deudas no se puede renunciar cuando le tocan a uno en herencia. Dejen, por favor, señor presidente, de pedirnos que les compadezcamos por las medidas que toman. Si siguen contándonos las cosas, contándonos que hacen las cosas porque no les queda otro remedio, pidiendo compasión y no que les comprendamos, si no hacen un relato, si no nos explican un proyecto de país en su conjunto, además de hacerlo de forma tan penosa, no habrá nadie que confíe en ustedes. Los ciudadanos seguirán sintiendo miedo y seguirán pensando que nosotros, los políticos, no solo ustedes, el Gobierno, sino nosotros, los políticos, estamos sordos, no les entendemos y no sentimos ni su desesperación ni su miedo. Hagan las cosas bien, háganlas de otra forma, llamen a los grupos parlamentarios. Gracias, señora diputada. Señor presidente. Mire, oyéndola a usted con absoluta franqueza, diera la sensación de que todos somos muy malos, pero menos mal que la tenemos a usted, que es estupenda. Yo tengo que decirle, por favor,
yo tengo que decirle que yo no pienso de usted lo que usted piensa de sí misma y creo que debería ser un poquito más modesta. Yo no he hablado de la herencia, no he venido aquí a hablar de la herencia. Si tengo que hablar de la herencia es porque usted es quien me pregunta sobre la herencia. Por tanto, si no quiere que hable de la herencia, por favor, no me pregunte sobre la herencia. Yo lo que quiero decir es que, mire, cualquier gobierno quiere mejorar las cosas y lo que sucede es que hay gobiernos que se enfrentan a situaciones más difíciles y otras menos difíciles. Y hoy vivimos, como es sabido, una situación extremadamente complicada. Y entonces estamos haciendo cosas que habría que hacer aunque no estuviéramos en esta situación. Por ejemplo, reducir el déficit público, pues siempre es bueno. Hacer reformas para crecer y para crear empleo siempre es bueno. Suprimir organismos superfluos, hacer cosas en la Administración siempre es bueno. Cosas que hay que hacer aunque no estuviéramos en esta situación. Pero además hay que hacer cosas que hay que hacer porque nos obligan a circunstancias. Yo tengo que hacer una reestructuración del sistema financiero porque hay problemas en el sistema financiero. Si no los hubiera, no tendría que hacerlo. Tengo que hacer una ley de proveedores porque hay 35.000 millones de euros impagados a proveedores de las administraciones. Si no hubiera este problema, no tendría que hacerlo. Pero además tengo que hacer las cosas con más rapidez porque las circunstancias nos obligan. Si el déficit público, en lugar de ser del 8,5, pues fuera del 6, podría ir con menos rapidez y no habría tenido que tomar medidas como el IRPF, subirlo o algunas otras decisiones que hemos tenido que adoptar. Por tanto, tenemos que hacer cosas porque es bueno hacerlas, otras porque es bueno hacerlas en las circunstancias en las que estamos y otras porque la situación en que vivimos nos obliga a ser rápidos. Yo creo que un gobernante tiene que estar en la realidad y tiene que adaptarse a lo que está pasando. Lo peor que le puede pasar a ese gobernante es situarse fuera de la realidad. Yo, modestamente, intento no estarlo, intento tomar las decisiones que creo que son buenas. Gracias, señor presidente. Pregunta del diputado señor Pérez Rubalcaba, del Grupo Parlamentario Socialista. Muchas gracias, señor presidente. Señor presidente del Gobierno, ¿considera que las medidas que está usted tomando mejoran la situación de la sociedad española? Gracias, señor diputado. Señor presidente. Señor Pérez Rubalcaba, buenos días, muchas gracias. Bueno, yo soy muy consciente de la dureza de la situación, de las dificultades por las que están pasando en estos momentos muchos españoles. Y creo que es preciso poner en marcha las medidas que estamos adoptando, primero para detener la caída de nuestra economía y después para crecer y para crear empleo. Ya sé también que esas medidas no van a producir efecto en el corto plazo, pero creo que son absolutamente imprescindibles si queremos, como le he señalado antes, generar crecimiento económico, empleo y situar a España en el nivel en el que todos queremos que esté. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. Señor diputado. Muchas gracias, señor presidente. La última vez que compareció usted en esta Cámara le ofrecí en nombre del Partido Socialista diálogo, porque creía que la situación económica era muy difícil. De entonces a esta parte todo ha empeorado. Tenemos la prima de riesgo en máximos históricos. La bolsa se ha ido al 2003, 5,5 millones de parados. Los pensionistas van a pagar por sus medicamentos, los estudiantes más por sus carreras universitarias, habrá menos profesores, menos becarios, más alumnos por clase y hemos tenido que nacionalizar Bankia. Este es el resultado del mes que ha pasado desde que vino usted a esta Cámara. Si entonces le dije que era bueno el diálogo, hoy lo considero imprescindible. Entre oposición y gobierno, entre las comunidades autónomas y el Estado, entre los sindicatos, los empresarios y las instituciones. ¿Un diálogo para qué? Para pactar una política de recuperación, de crecimiento, que defendamos ustedes y nosotros con la misma voz en Europa. Un diálogo para hablar de los servicios públicos que se pueden financiar mejor, en los que se puede ahorrar sin cercenar derechos. Un diálogo para hablar de las instituciones, de ayuntamientos, de comunidades del Estado, de las diputaciones, para ser más eficientes. Un diálogo para hablar de la reforma financiera, que efectivamente tiene que dar crédito y que tiene que garantizar que lo que se ayuda a los bancos vuelve a los ciudadanos, cosa que con su decreto ley lamento decirle que no se asegura. En todo caso, señor Rajoy, el día que le ofrecí diálogo usted me contestó, vamos a decirlo suavemente, con displicencia. El otro día mis compañeros se vieron con el ministro de Guindos para hablar de la reforma, les informó, solo informó de la reforma, hubo más displicencia. Yo sé que hay gente que piensa que el diálogo y el acuerdo debilita. Yo creo que es justamente lo contrario.
que los grandes países lo son porque son fuertes cuando hacen frente a las crisis, y España es un gran país que lo está pasando muy mal. Corresponde a usted, señor Rajoy, como presidente del Gobierno, trabajar para conseguir esa unidad. Nosotros, como primer partido de la oposición, le decimos en esta Cámara, si usted quiere dialogar, nosotros estamos dispuestos porque creemos que España lo necesita, con nuestras soluciones, señor Rajoy, pero sobre todo con las que acordemos, que serán las mejores para los ciudadanos españoles. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias. Señor diputado, señor presidente del Gobierno. Muchas gracias, señor Pérez Rubalcaba. Bien, todas las medidas que estamos tomando son para salir del pozo en el que estamos en este momento. Las medidas no son el objetivo. El objetivo es crecer y crear empleo, y las medidas son el instrumento para conseguir ese objetivo. Entonces, hay tres cosas que en nuestra opinión es obligado hacer, y es en lo que estamos trabajando. En primer lugar, reducir el déficit público. Esto es necesario por muchas razones, pero la más importante de todas ellas es que en este momento hay un serio riesgo de que no nos presten o de que nos presten a precios astronómicos. Es decir, este año el Gobierno de España va a pagar solo de intereses de la deuda 30.000 millones de euros. Comprenderá usted que no podemos seguir en esta situación. Por eso tenemos que hacer un esfuerzo para reducir el déficit público. Esto es algo absolutamente imprescindible. Este es el primer tipo de medidas. Segundo tipo de medidas, tenemos que hacer reformas estructurales para que nuestras empresas puedan competir. Es decir, es necesario que nuestras empresas vendan, porque si venden, producen y, por tanto, crean empleo. Y por eso es preciso hacer reformas estructurales. Y créame, no se han hecho las que se deberían haber hecho a lo largo de los últimos años. Y, por último, es necesario proceder al saneamiento de nuestro sistema financiero. En el año 2008 y 2009, muchos países en el mundo tomaron decisiones sobre el sistema financiero. Ahora no tienen problemas. Bueno, nosotros tenemos que hacerlo ahora. Bueno, hay que hacerlo porque nuestras entidades financieras no se pueden financiar hoy, como no se pueden financiar muchas de nuestras administraciones, y porque si no, no hay crédito en España. Y si no hay crédito en España, no hay inversión, y si no, no hay empleo. Por tanto, sinceramente, creo que estamos haciendo lo que tenemos que hacer, además de defender nuestras posiciones en Europa. Y yo estoy absolutamente convencido de que es bueno hablar con ustedes, pero me gustaría que ustedes hubieran apoyado buena parte de reformas importantes que hemos traído aquí. Es que nosotros les hemos apoyado la reforma de la Constitución en su día y ustedes ni siquiera han sido capaces de aprobar la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria que desarrollaba esa reforma que acordamos. Estoy dispuesto a hablar con ustedes. Gracias, señor presidente. Preguntas dirigidas a la señora vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia. En primer lugar, tiene la palabra el señor Coscubiela, del Grupo Parlamentario de la Izquierda Plural. Buenos días, señora vicepresidenta. En 4 meses, 19 decretos leyes, en muchos casos inconstitucionales, y ustedes lo saben, porque atentan contra derechos fundamentales como el trabajo, la negociación colectiva, la salud, la educación, y además vulneran competencias autonómicas. El ministro de Hacienda amenazando con